La revelación de Yeshua a sus discípulos desilusionados en camino a Emaús fue un profundo entendimiento de las fiestas del Señor como sombras proféticas divinamente diseñadas de los bienes venideros. El mundo gentil occidental ha crecido en completa ignorancia de estas sombras proféticas debido a que el emperador Constantino, en su deseo de establecer una nueva religión unificada, prohibió a todos los que estaban bajo su imperio celebrar las fiestas bíblicas. Las reemplazó con las celebraciones de la adoración babilónica y romana al dios Sol, la adoración a Ishtar, la diosa babilónica de fertilidad, y la adoración a Nimrod, reencarnado como el pequeño bebé Tamuz en el tiempo de invierno de Saturnales, el 25 de diciembre. Estamos dejando atrás las raíces paganas de la iglesia de Constantino y una vez más contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los seguidores judíos del Mesías judío del primer siglo, sin la religión de hombres del judaísmo fariseico o la iglesia paganizada. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñeme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Soy Michael Rood, prepárese para un rudo despertar. Las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos fueron: id a todas las naciones del mundo, comenzando en Jerusalén, y haced discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Enséñenles todo lo que les he enseñado. Cuando tenía 17 años, después de sumergirme toda una vida en una cultura de iglesia creyente en la Biblia en Estados Unidos, de repente me di cuenta que no entendía lo que Jesús enseñó. Conocía historias acerca de Jesús y de todos los demás personajes en la Biblia. Sin embargo, no podía articular de una manera inteligente el mensaje que él y sus discípulos estaban predicando a las multitudes a través de Galilea. Yo simplemente no entendía lo que Jesús le dijo a sus discípulos que enseñaran a sus discípulos. Yo era, sin embargo, un buen discípulo de mi denominación. Era tan rápido como un rayo cuando se trataba de encontrar un versículo bíblico en una práctica de desenfundar la espada. Era el más rápido en tocar el tablero electrónico cuando me levantaba a responder un enigma bíblico en competencias de preguntas y respuestas. Me sabía cada estrofa del himno tal como soy. Pero cuando Juan el Bautista clamó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, yo no sabía de qué se tenía que arrepentir la gente. En la cultura de mi iglesia sabía que quería decir arrepentirse. Dejar de fumar, dejar de beber, dejar de jugar cartas, dejar de bailar, dejar de ir a cine, dejar de usar pantalones ajustados, cortarse el pelo y no tomarse de las manos antes de casarse. Pero en la cultura judía del primer siglo no tenía ni la menor idea. ¿Qué querían decir las palabras de Juan para ellos, para aquellos a quienes fue enviado? ¿Qué significaba arrepentimiento para ellos? Aunque la mayoría de los registros del Evangelio han llegado a nosotros a través del griego, los Evangelios no describen una cultura griega. Era una cultura judía que estaba arraigada a la interpretación cultural de la Torá. Torá quiere decir instrucción. Específicamente, las instrucciones que Dios le entregó a la nación de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Esas instrucciones están contenidas en un pergamino, los 5 libros de Moisés: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La historia de Israel es un viaje en montaña rusa de la única nación en la tierra que va desde el cumplimiento cuidadoso de los mandamientos en la Torá a la inmersión total en las abominaciones de las religiones paganas.
Los testimonios de estos siglos de vacilaciones se registran en los escritos históricos que siguen la Torá en las versiones traducidas de la Biblia. Los libros de Josué, Jueces, Ruth, los 4 libros de los reyes y las crónicas de los reyes de Israel nos llevan hasta el tiempo del cautiverio en Babilonia. Los libros de los profetas detallan las infracciones de Israel contra la Torá y las advertencias de las repercusiones. Hablan de la destrucción de la nación y de su futura reunificación de entre las naciones. El mensaje de Isaías y Jeremías puede resumirse en una palabra: teshuvá, arrepentimiento, regreso. El mismo mensaje de Juan el Bautista. Los libros de los profetas advierten y las escrituras históricas concluyen con el destierro de la población de toda la nación de Israel, tanto el reino del norte de Israel como el reino del sur de Judá. Debido al rechazo de la Torá en su descarada y desenfrenada decadencia hacia la adoración pagana, las 10 tribus del norte de Israel fueron removidas de la tierra prometida y dispersas por todo el imperio asirio. Algunos de los fieles lograron llegar a Judea, pero al resto se les conoce hoy en día en el judaísmo como las 10 tribus perdidas. Todos aquellos que vivían en Judea, que vinieron a ser llamados los de Judea y luego judíos, fueron expulsados de la tierra prometida debido a nuestra desobediencia a las instrucciones de Dios concernientes al año sabático de la tierra que debía ocurrir cada 7 años. Moisés profetizó que seríamos removidos de la tierra a la fuerza y que la tierra tendría su descanso si no permitíamos que descansara mientras habitábamos en ella. Durante los 490 años que precedieron al cautiverio en Babilonia, desobedecimos a Dios y rehusamos el dejar que la tierra descansara. Le debíamos 70 años y los pasamos en Babilonia. El libro de Daniel narra los años que pasamos en Babilonia e incluye la revelación divina de cuándo vendría el Mesías de Israel. 69 sietes o 483 años después del decreto de restaurar y reconstruir Jerusalén. Los libros de Esdras y Nehemías hablan de nuestra repatriación a la tierra prometida y Esdras registra la fecha exacta cuando salimos de Babilonia bajo el mandato de Artajerjes. El primer día del primer mes en el 7º año del reinado de Artajerjes, 457 AEC. 483 años antes de que Juan el Bautista anunciara a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer día del primer mes, año 27 de la era común. El libro de Esdras registra lo que le sucedió a los judíos que se quedaron en Babilonia. Una sombra profética de aquellos que no regresan cuando la puerta está abierta. Los libros catalogados con frecuencia como los profetas menores no son menores en lo absoluto. Además de hacer un llamado a regresar a la Torá, nos dan información específica de dónde nacería el Mesías, el cual iba a ser herido por el ejército de ocupación y que iba a renunciar a su autoridad para reinar sobre Israel hasta un tiempo futuro, cuando Israel sea traído de regreso de su exilio de 2000 años. La Torá, los 5 libros de Moisés, los Neviim, los profetas y los Ketuvim, los escritos, los registros históricos, son referidos colectivamente por el acrónimo hebreo Tanaj. Jesús habló de las cosas escritas sobre él en la Torá, los profetas y los escritos, el Tanaj. Si queremos entender lo que el Evangelio del Reino significó para los judíos en los días de Jesús, vamos a tener que mirar las Escrituras desde su perspectiva. ¿Qué significaban esas palabras y enseñanzas para los que vivían en esa cultura? Para aquellos que crecieron con las instrucciones del Todopoderoso y con los diversos sistemas religiosos que dominaron a Israel durante el primer siglo. Necesitamos obtener un entendimiento del ambiente religioso de Israel en los tiempos de Jesús para poder entender el Evangelio del Reino y el cómo aplica directamente a nosotros el día de hoy.
Israel del primer siglo, el fariseísmo era la religión dominante de la tierra, y lo había sido por casi 300 años. Los fariseos estaban a cargo del Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel, y sus sinagogas eran el principal pilar de vida religiosa judía en todas las comunidades de Israel y más allá. Los saduceos, por otra parte, eran los sacerdotes encargados del servicio del templo en Jerusalén. Estos dos grupos religiosos estaban en conflicto en innumerables cuestiones, pero estaban de acuerdo en un asunto muy importante. Jesús les estaba arruinando la fiesta. Para entender el conflicto continuo entre Jesús y los líderes religiosos de su época, es imperativo que comprendamos el mandamiento fundamental en la Torá, el cual se repite en el quinto evangelio, el libro de Apocalipsis. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Moisés dice: «No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando». ¿Por qué es este el mandamiento fundamental en la Torá? Porque cuando uno agrega a la revelación o sustrae de los mandamientos del Todopoderoso, ya no tenemos los mandamientos de Dios o la revelación de su voluntad. Tenemos un sistema religioso creado por hombres. En Apocalipsis 22:18, Jesús dijo: «Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida». Si alguien añade o quita de las palabras de Jesús, ya no tenemos las palabras de Jesús, el evangelio del reino, o parte del mundo venidero. En ese sentido, examinemos los dos sistemas religiosos dominantes en la época de Jesús y veamos si podemos adquirir algún entendimiento sobre el evangelio del reino. La palabra fariseo proviene del término hebreo parush, que significa separado. En su deseo de vivir una vida santa, los fariseos desarrollaron reglas que los separaban de las demás sectas religiosas y de la gente común en la tierra de Israel. Ellos no comían ningún alimento a menos que estuviese en estado de pureza ritual. Para poner en práctica este sistema de santidad inventado, crearon cientos de reglas relacionadas con las oraciones que debían decirse sobre determinados alimentos, qué platos debían ser usados para determinados alimentos, cómo se debían lavar y santificar ciertos tipos de recipientes, y si ciertos tipos de hornos y utensilios podían contraer impureza ritual. Y si lo hacían, ¿cómo purificarlos? Ellos hacían todo esto para comer carne no santificada, comida común en un estado de pureza ritual. Ni una palabra de estas excentricidades santificadoras se sugiere en la Torá. Los fariseos además promulgaron más de 500 leyes que rigen la celebración del día del Shabbat, incluyendo lo que constituye trabajo prohibido, qué tan lejos se puede caminar en el Shabbat, y lo que se debe hacer antes del Shabbat para poder cargar algo en el Shabbat. Jesús no solo quebrantó sus reglas, sino que ordenó a los que sanó en el Shabbat a que quebrantaran sus reglas también. El judaísmo moderno es el fariseísmo antiguo, es una orgullosa tradición antigua. Sus líderes se hacen llamar rabino, que literalmente significa grande, lo cual explica por qué Jesús les prohibió a sus discípulos que usaran dicho título, argumentando que Él es el único grande. En las sinagogas de los tiempos de Jesús había una silla especial llamada la Cátedra de Moisés. Desde esa silla de autoridad mosaica, el rabino puede decretar lo que se llama en hebreo takanot. El término takanot se define legalmente en el judaísmo como leyes promulgadas por los rabinos que cambian o niegan la ley de la Torá. De hecho, los rabinos afirman que cuando ellos hacen takanot, aún el Todopoderoso debe obedecer su decisión. Pero incluso su definición expone a las takanot como una violación evidente de la Torá. A nadie se le permite añadir, sustraer o cambiar los mandamientos que nos ha entregado Dios a través de Moisés.
Los fariseos afirman que sus reglas forman una cerca secundaria alrededor de la Torá que evita que la gente quebrante la Torá. Eso suena noble. De hecho, la Torá se describe como una cerca protectora alrededor del pueblo de Dios. Todos aquellos que están fuera de la cerca están fuera de la protección de Dios y bajo una maldición. Sin embargo, la cerca misma nos dice que nadie está autorizado a agregar o sustraer de los mandamientos. Nadie tiene permiso de agregar otra cerca. La realidad es que los fariseos, igual que todas las religiones, rompen la cerca, hacen una nueva en la que confinan sus ovejas para facilitar la esquilada. En los evangelios, a los saduceos se les llamaba a menudo en plural como los sumos sacerdotes. Ellos estaban a cargo del servicio en el templo. Los saduceos, o en hebreo sadokim, adoptaron su nombre de los hijos de Sadoc, un linaje justo de sacerdotes que sirvieron en el templo antes del cautiverio babilónico. Pero las filas de los sacerdotes habían sido adulteradas por designados políticos que no eran parte de la familia de Aarón o de la tribu de Leví. Algunos de los saduceos ni siquiera creían en la resurrección, lo cual impulsaba un estilo de vida centrado en prosperidad y perversión de la gracia para comer, beber y ser feliz porque mañana moriremos. Ellos usaban su poder para abusar del pueblo, como lo hicieron los hijos del sumo sacerdote, Elí. Los saduceos, al igual que los fariseos, hicieron sus propias reglas y desatendieron las instrucciones en la Torá cuando lo consideraban ventajoso. Pero no están solos en su adición o sustracción de los mandamientos. Los mandamientos que Yeshua predicó, vivió y ratificó han sido reemplazados por reglas de hombres de 50,000 denominaciones en la cristiandad. Pero afortunadamente, estas reglas no tienen más autoridad que los takanot de los fariseos. Hasta que conozcamos la verdad del Evangelio del Reino, estaremos atados a las reglas y regulaciones de hombres que han inventado sus propios sistemas religiosos. Pero como dijo Jesús, cuando conozcamos la verdad nos hará libres. Si usted es como la mayoría, ver una de las enseñanzas en este escenario es suficiente. Diste una donación o compraste una de las enseñanzas de un rudo despertar. Pero lo que sucede desde ese escenario es solo el comienzo. Su apoyo hace mucho más. Acompáñenme. Cuando usted hace una donación o compra a un rudo despertar, usted nos permite enviarle material de enseñanza gratuitamente a personas con menos recursos alrededor del mundo. Usted también estará ayudando a proveer todos los materiales necesarios para copiar los DVDs, Blu-rays y apoyar a las personas que organizan todo para enviarlos. Pero antes de que todo eso suceda, su apoyo hace algo más. Este es nuestro departamento de edición y producción. Su apoyo le permite a estos profesionales usar sus talentos para esparcir el evangelio, con videos que nos ayudan a entender las verdades que hemos estado esperando todas nuestras vidas. De hecho, su donación hace aún más. Todos los gráficos que ve en los videos, el famoso calendario de Michael Rood, los boletines informativos y todo correo electrónico que recibe viene del Departamento de Comunicaciones, donde su donación le permite a estos individuos altamente calificados el compartir el evangelio. Y cuando tienes una pregunta bíblica, o el cómo unirte al club de embajadores, o simplemente necesitas a alguien con quien orar, tu apoyo también nos ayuda allí, con personas para responder sus preguntas en Carolina del Norte, Montana, California y hasta Costa Rica. Y eso no es todo. Su apoyo nos permite promover el verdadero mensaje de las Escrituras en todo país de habla hispana alrededor del mundo. Y no solo eso, su apoyo también nos permite compartir la verdad en Europa y Sudáfrica. Entonces, la próxima vez que haga una donación o compra por algo que vio en este escenario, recuerde que también estará apoyando todo lo que sucede detrás de cámaras. Gracias por apoyarnos. En nuestro viaje para descubrir el Evangelio del Reino,
Vamos a seguir los acontecimientos en el ministerio de Jesús según el orden detallado en mi libro, Los Evangelios Cronológicos, la vida y ministerio de 70 semanas del Mesías. Se basa en la versión corregida de la Biblia King James. Con la voluntad del Padre, pronto lo tendremos en español. Esta versión de los Evangelios utiliza todos los versículos de la versión King James de 1611. Pero actualiza el idioma, ortografía y corrige errores introducidos por los traductores que no estaban familiarizados con la tierra, el idioma y la cultura del Israel del primer siglo, por quién y para quién fue dirigido originalmente. En 1604, el rey James de Inglaterra autorizó la traducción de las escrituras al inglés. Más del 80% de la traducción fue tomada directamente del trabajo de William Tyndale. Los traductores del rey James reconocieron en su dedicatoria: nunca pensamos que íbamos a necesitar hacer una nueva traducción, sino simplemente mejorar la existente. En 1611, 3 equipos de eruditos completaron sus traducciones y publicaron la versión autorizada King James. Desde entonces se ha corregido y actualizado varias veces. El significado de muchas palabras ha cambiado desde 1611. Hoy en día estamos leyendo la versión King James de la Biblia de 1769. Ahora, más allá de corregir los errores obvios de traducción, sin duda alguna, la contribución más significante de los evangelios cronológicos es que cada uno de los más de 300 eventos de la vida y el ministerio de Jesús ha sido reconstruido en orden cronológico. Sin la secuencia y tiempo correcto, no puede haber causa y efecto. Nos quedamos con frases pegadizas, numeradas, que ahora llamamos versículos, que comúnmente se sacan de contexto y se espiritualizan. El texto sencillo rara vez y casi nunca se entiende. Un ejemplo básico de una mala traducción del texto se encuentra en Lucas 9:51, que dice en la versión King James: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En cuanto a las palabras peculiares ser recibido arriba, la Biblia de Ginebra, que precede a la King James, agrega la nota: Cristo va voluntariamente a la muerte. La Biblia cristiana estándar agrega la nota: su ascensión. La versión católica romana dice: el momento de su ascensión. La versión Nueva Jerusalén dice: se acercó el tiempo para que él fuera llevado arriba. La Biblia de las Américas dice: cuando se cumplían los días de su ascensión. En la Nueva Versión Internacional, la NBI dice: se acercaba el tiempo para que él fuese llevado al cielo. Las palabras al cielo fueron agregadas, pero a diferencia de la versión King James, no las marcaron en letra cursiva para alertarnos que estaban agregando al texto. La Nueva Traducción Viviente y la Biblia judía completa concluyen: se acercaba el tiempo de ascender al cielo. ¡Espere un momento! Estamos en Lucas 9:51. Su ascensión no ocurre hasta Lucas 24:51, 15 capítulos más tarde. Jesús subirá a Jerusalén 5 veces más antes de su ascensión al cielo. ¿Qué perdieron de vista cada uno de estos traductores desde los años 1500? Las palabras traducidas ser recibido arriba, ascensión, ascenso y ascendió al cielo provienen de la palabra griega que fue usada para traducir el término hebreo aliyá, lo cual simplemente significa subida, una palabra hebrea común que se ha utilizado por miles de años. Subimos a Jerusalén para las fiestas del Señor. Subimos 3 veces al año. Yo vivo en el norte de Israel, e igual decimos que subimos a Jerusalén. Es una elevación más alta, tanto física como espiritual. Jesús no está ascendiendo al cielo. Él está subiendo a la fiesta de tabernáculos, que se detalla más adelante en el mismo libro de Lucas. Examinemos el contexto de este versículo de forma amplia, el cual se extiende por más de 4 meses.
Al inicio del verano, Jesús se le revela a una mujer gentil samaritana en un pozo al pie del monte Gerizim. Esto da como resultado que los samaritanos lo reconozcan como el Mesías, el Salvador del mundo. Él pasa 2 días con ellos enseñándoles el Evangelio del Reino. Ahora, 4 meses más tarde, sus discípulos van a la misma aldea para adquirir provisiones para el viaje del último día de su vida a la fiesta de tabernáculos. Los discípulos regresan tan enfurecidos que querían que cayese fuego del cielo y calcinara a esos samaritanos malagradecidos. Las mismas personas que 4 meses antes reconocieron a Jesús como el Mesías, ahora se rehusaban a venderles provisiones mientras subían a Jerusalén a la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué? El 10º mandamiento, en la versión samaritana de la Torá, dice: adorarás en el monte Gerizim. La mujer del pozo le pidió a Jesús que aclarara este texto problemático. Ella reconoció que él era un profeta porque le contó toda la historia de su vida. Ahora ella quería aclaración sobre el tema más crítico que separaba a los judíos de los samaritanos. Ella le dijo: nuestros padres nos mandaron a adorar en este monte, el monte Gerizim. Los judíos dicen que hay que adorar en el monte Moriah, en Jerusalén. ¿Qué dices tú? 4 meses después de que Jesús fuera recibido tan cálidamente por toda la aldea, él fue rechazado groseramente porque cuando llegó el momento de que él hiciera aliyá, subiera, no al cielo, sino a la fiesta de tabernáculos, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, no al monte Gerizim. Jesús no iba a jugar a la iglesia con ellos en el monte Gerizim, según su versión alterada de la Biblia. Él obedecería la Torá, incluso si tuviera que quedarse sin comida. Si nosotros no entendemos la importancia del contexto del tiempo, podemos tener a Jesús ascendiendo al cielo 15 capítulos antes, perdiendo por completo el significado de este ejemplo fundamental del Evangelio del Reino. Si no entendemos la manera en que el Creador calcula el tiempo y la importancia profética de la sincronía de las fiestas del Señor, podemos ciegamente seguir malas traducciones gentiles por cientos de años. Por eso es que en esta serie dejaremos que los judíos interpreten las escrituras que los judíos escribieron, y los gentiles pueden interpretar todas las escrituras que los gentiles escribieron. Espero que les vaya bien.